último minuto. Bueno, tenemos un último minuto, Duber, antes de iniciar esta emisión de viernes. Nacho, lamentable que comencemos nuestra emisión de hoy viernes 13 de julio, pues con noticias lamentables para el gremio de los conductores. Toda esta semana pues han sucedido varios hechos que involucran a taxis que se han hurtado, otros que han intentado robar. Pues ya son más de 5 los taxis que se ven involucrados en cualquier alteración de hecho al orden público. Y contarles que hace tan solo algunos minutos acaba de ser asesinado un conductor de un bus de la ruta 311 de Conatra. Esto sucedió allí a tan solo algunos metros de donde fue incinerado el bus el día de ayer. Pues en estos momentos las autoridades están, esta es la persona quien fue asesinada, esta persona fue identificada como John Sánchez, un joven de 24 años de edad, quien iba manejando el bus. Y según las primeras versiones de algunos testigos, pues desde un vehículo tipo taxi le dispararon. Las autoridades ya identificaron el taxi del que se disparó. Dicen que es un taxi de placas STV 044 que había sido hurtado en la biblioteca, Parque Biblioteca San Javier. Las autoridades lo están buscando, están allí haciendo plan candado por toda la ciudad para lograr detectar dónde se encuentra este vehículo, como les repito, al parecer del cual le dispararon al conductor del bus. Ustedes están viendo allí en las imágenes momentos en los que las personas tratan de auxiliar allí a esta persona, a John, a este joven de 24 años, que nos dicen también algunos testigos y algunos familiares, una persona trabajadora, un hombre pues que se dedicaba como a su familia y muy juicioso. Pero Nacho, lamentable esta situación. Vamos a estar pendientes de las reacciones de los últimos minutos por parte de las autoridades y por parte de algunos defensores de los derechos humanos y también del gremio de los conductores de taxi, a ver qué va a pasar precisamente con esta situación. Bueno, y también tuvimos otro accidente en la calle Prada 103, otro bus y otro camión que se volteó. Mejor dicho, bastantes accidentes en nuestra ciudad. En la vía de Las Palmas también. Usted nos estaba reportando ahora bajando otro accidente. Pero no tenemos a qué altura. En la calle 110, Nacho, con carrera 68A, un vehículo que colisionó. Fue un accidente bien aparatoso allí. Un vehículo se volcó sobre la vía, permaneció la vía de Las Palmas cerrada por algunos momentos, unos minutos, mientras las autoridades realizaban todas las labores allí para poder levantar el vehículo de la vía que quedó volcado. Por fortuna no hubo mayores mayores cosas que lamentar. Ninguna persona perdió la vida, algunos lesionados, pero de manera leve. Bueno, enseguida trataremos de mostrar imágenes porque todo es de último minuto lo que está sucediendo en nuestra ciudad. No se me vayan a mover porque hoy vamos a hablar de un tema desde otra óptica, vamos a hablar de las pensiones. Y les digo que venimos con numeritos, con todo cómo está, qué es bueno, qué es malo, qué se plantea en la nueva reforma. Bien interesante lo que vamos a analizar hoy con dos personas que conocen mucho del tema y se arma la polémica, porque hoy es de polémica y de denuncia frente a este tema tan complejo del sistema pensional de Colombia y lo que se vendría en este gobierno si logran sacar las reformas. Lo que es claro es si en este gobierno no sale, el próximo tendrá que hacer eso. Dentro de 4 años las tendrán que sacar, quieran o no quieran. Sí, señor, así es. Bueno, doña Lina Moreno, la felicito. Recuerden que tenemos emisión meridiana, nos cogió la noche por todos los lados, informándolos todo el día, por todos los medios. Sí, señor. Yo creo que en unos 15 días estaremos inaugurando nuestra página www.noscogiolanoche.tv o .com, todavía no sé el final. Ok, la extensión. Bajen la aplicación, aquellos que nos están viendo, buscan en su tienda de su celular, Nos Cogió la Noche, y ahí van a estar informados, pueden denunciar lo que ustedes quieran. Nos encanta estar cerca de ustedes. En Facebook cada vez crecemos más. En YouTube busquen Canal Cosmovisión. Todos los programas que hemos hecho, todas las notas que hemos emitido, ahí también las van a poder ver.
cada vez más cerca porque somos la primera mesa informativa de Antioquia, la primera mesa de opinión de Antioquia. Aquí todo lo opinamos, todo lo dialogamos y queremos conocer qué dice nuestra gente respecto a todos esos temas importantes del país. Así Doña es. Lina Moreno, ¿usted qué me quiere contar? Pues le voy a contar, Nacho, que las personas se deben preparar desde estos días y también desde el inicio de la semana porque viene el día sin carro y sin moto en Río Negro. Resulta que la Semana de la Movilidad se va a realizar allí desde el 16 hasta el 22 de julio, pero el día sin carro y sin moto específicamente será el próximo 19 de julio. Así como lo están viendo, este mismo aviso lo están circulando por redes sociales y también en la página oficial de la Alcaldía de Río Negro. Obviamente hay que mirar muy bien porque resulta que hay unas zonas que son exentas de esta medida. Esto se tendrá en la avenida San Juan de Dios Morales, desde el puente peatonal Cuatro Esquinas hasta Jumbo, está exenta. También vía principal San Antonio La Ceja, desde la glorieta de la Clínica Sommer hasta Palos Verdes, también está exenta. También la vía principal Llano Grande, desde la calle de la Madera, también está exenta. Adicional a esta, la vía principal Cuatro Esquinas, El Carmen y viceversa, y la vía principal Cuatro Esquinas, Marinilla, Cimarronas, autopista Medellín-Bogotá y la vía principal Belén, Río Negro, hasta el Parque Empresarial. Esta información es muy importante porque recuerden que este 19 es jueves, el 20 es festivo y muchas personas pues se van desde las horas de la tarde para sus lugares de recreo, para sus fincas, etcétera, o se van simplemente a pasar la tarde, pero para que no los cojan descuidados. Recuerde que la medida va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Me encanta lo que están haciendo las autoridades y precisamente anoche hubo una, pero bastante grande, 228, yo nunca puedo entender la palabra comparendos. Yo lo dejaría en multas. ¿Qué significará la palabra comparendo? Nunca lo he podido saber, voy a investigar aquí enseguida. Una nota. Pero bueno, Lili, ¿qué fue lo que pasó? Y oiga, secretario de Movilidad, maravilloso, sígalas haciendo. Sí. Pero esto no es cada mes, no, esto es seguidito. Y Yo en sé ese que esto punto cuesta mucho dinero, pero en todo Medellín hay mucha gente todavía manejando con traguitos, mucha gente sin documentos, Sí. con armas en los vehículos. Hay que ponerle freno a esto. Secretario de Movilidad, nos encanta la gestión, vamos con más fuerza en eso. Lili, ¿qué pasó? Nacho, vea, le cuento que bastante nos hemos quedado acá en el programa por el tema y la situación que se vive en Palmas, la cantidad de accidentes de tránsito que ustedes ahorita estaban hablando precisamente de esta zona de la ciudad. Recuerden que hay varias autoridades competentes de esta vía, que está la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Envigado y la Gobernación de Antioquia, pero ayer llegaron con un operativo sorpresa a la jurisdicción de la ciudad de Medellín en Palmas. ¿Y por qué? Porque allí se vienen presentando diferentes piques. Recuerden que ellos se citan a través de redes sociales y van cambiando. Unos dicen que vamos a hacerlo el martes a tal hora, vamos a hacerlo el jueves, y resulta que por esto la Secretaría llegó a la zona y logró, Nacho, usted ahorita lo mencionaba, el tema de las multas o comparendos, 228 comparendos o multas en esta zona de la ciudad de diferentes vehículos que se encontraban haciendo maniobras peligrosas en la zona, y muchos de ellos también que no contaban con los papeles que todos debemos de tener. También le cuento que en total fueron inmovilizados 53 vehículos. Me parece una cifra bastante alta porque realmente no es un tramo que uno diría que tan largo, y se logró como tal estas acciones de 53 vehículos inmovilizados. Y usted ahorita lo decía, muy bueno que estas acciones se sigan realizando en la ciudad. Yo le he contado que ahorita hemos estado un poquito más juiciosos, o lo veo yo así, desde la Secretaría de Movilidad de la ciudad, haciendo operativos sorpresas en determinadas zonas de la ciudad, precisamente donde se presentan mayores accidentes y algunos problemas, por ejemplo, con el tema de los piques. Don Pablo Rojas desde Haines City, Florida. Qué rico que nos está viendo. Y sigamos con movilidad, pero antes, Lili, le quisiera hacer un comentario. Señor, ¿Usted sabe yo qué haría con esas cámaras de fotomultas? señor. Las pondría, no sé en qué lugares estratégicos, pero es que uno aquí en Medellín ya no puede correr. Yo creo que el No. negocio se les está acabando por Sí, la cantidad señor. de vehículos. Las pondría a multar a todos los motociclistas que van por la rayita, Uy, por sí. las divisiones. Sí, sí, Estos sí, sí, señores sí. hay que ponerle coto. Hoy tuve por ahí 2 o 3 conatos de choque gracias a estos señores.
Y usted puede creer que un motociclista cogió y le pegó al vehículo en el que yo iba, al vidrio. Sí, señor. Porque íbamos aquí por la Avenida Guayal, que están haciendo unos trabajos, entonces los dos vehículos íbamos muy juntos. Sí. Él nos podía pasar por ahí. Una Y vez ya que una se pasó, metió. cogió y me pegó un golpe y me insultó. Sí. En eso está la movilidad, señores, en Medellín. Sí, señor. Por Dios, secretario de Movilidad, hay que ponerle control a los motociclistas, están haciendo lo que les da la gana, pasan por donde quieren. Sí, se ¡Qué meten por donde peligro! no es. por la vida de ellos, no Sí. es porque yo los... No, me gustan las motos, pero por su seguridad deberían manejar por donde es. Nacho, Nacho, yo vea, tengo yo definición creo- de comparendo. Cuente. Mire, el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito establece las siguientes definiciones. Comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito para la comisión de una infracción. Ese es el significado de comparendo. Pero yo sí la voy a buscar aquí en la... Cuénteme. Vea, Lili. no, que le iba a Porque en la RAE no comentar, existe. que le iba a no existe. comentar, No Lo le- busqué y no lo encontré. Ah, esa palabra no la inventamos. Es más como la del artículo del Código de Tránsito. Ah, Es de palabrita y media. comparecer. Ah. Usted tiene que ir para reconocer que usted hizo una infracción. cometió Ya una voy a infracción. conjugar. Yo comparezco, tú comparezques, él comparendo. Vosotros comparecéis, Más- ellos viene de comparecen. ahí. Nos inventamos unas cosas. Bueno, no importa, sigamos, Lili. no, Nacho, que lo que iba a hablar acerca del tema es que no solo es la ciudad de Medellín, en otras zonas se viene presentando ese mismo problema de los piques y una zona que lo he visto muy frecuentemente es la autopista Medellín-Bogotá, cuando uno está llegando a Guarne. Muchos motociclistas están yendo también a esa zona, como ya en Palmas hay de pronto un poco más de control, en cambio la autopista Medellín-Bogotá no tanto, se están yendo hacia esas zonas de esa importante vía para hacer esos piques y se van, Nacho, prácticamente usted ve 20, 30, 50 motos todos en combo y uno dice, fue madre, ¿qué va a pasar acá? ¿Será que Claro. van a...? Yo no sé. Aquí me hablan de... No, empiezan allí en la 33. Sí. Mejor dicho, en todas partes están haciendo lo que les da la gana. Y le voy a contar algo, Nacho, Aquí dice adicional. Margarita Osorno, las Ajá. motos empiezan su juerga en la bomba de los almendros en la calle 33. Sí, señor. Cuénteme. Y adicional, también le voy a contar dónde están empezando hace rato, no solamente los jóvenes en bicicleta, que ya se ha presentado varios incidentes, es en la Loma del Escobero. Y hay que prestarle atención, mire, porque Envigado es muy organizado y en todo lo que tiene que ver con sus temas de movilidad es muy organizado. Pero sí hay que prestarle atención porque en las horas de la noche y preferiblemente los domingos y sábados también están haciendo este tipo de prácticas los motociclistas que suben a lo que usted quiera y vuelven y bajan también a la velocidad que les dé las motos. Don Oscar Luque, usted ha escuchado que se gastaron la plática en las vías 4G. Mire, he estado consultando y hablando con personas cercanas al nuevo presidente y todavía no tienen esa verdad, todavía están en ese proceso empalme. O sea, esperemos unos días a ver cuál va a ser esa situación. El país económicamente, por lo que me lo han dicho algunos profesionales, o sea, estamos apretados, pero el país todavía no tiene un riesgo eminente. Habrá que hacer algunos ajustes, tratar de recuperar la economía. Tampoco es para empanicarnos, pero esperemos a que terminen de hacer este empalme y ya les traeremos noticias. Duber. Nacho, mire, le cuento que a esta hora me reportan que acaba de aparecer el taxi que les reportaba hace un momento del que se cometió este homicidio contra el conductor de bus. Dicen que fue hallado en la carrera 81B con calle 48, cerca al lugar de los hechos. En un momento, si tenemos la oportunidad, les vamos a mostrar imágenes del vehículo allí parqueado que fue abandonado. Nos indican también que todas las rutas de buses de Conatra entraron en paro, Nacho, por la situación que vienen atravesando. Ayer un bus quemado, hoy un conductor también asesinado. La única ruta que está prestando servicio es la de Circular Conatra. De resto, todas las dos rutas de Conatra entraron en paro. ¿Y eso tiene una afectación de a cuántas Dios. personas más o menos? Pues no, Yasmín, ese dato sí no te lo tengo, es Incalculable. demasiado, son muchas rutas. Sí, porque son muchas rutas y transportan a mucha cantidad de gente. De hecho, ya hablábamos hoy con algunos conductores que estaban prestando el servicio intermitente de la ruta 242 y de 243, que son los afectados el día de ayer por el bus quemado. Nos decían que ya se estaban viendo tan afectados por prestar el servicio de manera intermitente que los usuarios estaban optando por comenzar a transportarse en metro. Si les quedara más largo, caminaban, pero era el transporte fijo, sabían que no iban a tener problemas porque se quedaban esperando y el bus nunca pasaba. Sí. Entonces, por este motivo, pues ya muchos están optando por utilizar el metro.
Vanessa Mercado, Nacho y toda la mesa desde Nueva York. La felicito, está con su bebé que cumple una semana Ay, qué mañana rico. de haber nacido. Trato de estar puntual. Felicitaciones, qué alegría tan maravillosa es un hijo. Eso es de las cosas más lindas que le puede pasar a uno en la vida. Doña Yasmín, Señor, ¿cómo está? ¿cómo me le va? Muy bien y muy ¿Qué contenta. pasó? Ha pasado de todo a nivel nacional, Nacho, y precisamente le voy a tener como varias información de la JEP, pero antes le voy a contar una decisión que tomó la Corte Constitucional porque le dio ya vía libre a la reforma rural integral, o la más conocida como la Ley 902 del 2017. Esta ley da la vía libre para acceder y formalizar todo el tema de tierras. Usted sabe, Nacho, que uno de los componentes más fuertes que se tocó en el tema del acuerdo con la guerrilla fue precisamente el tema de tierras. Con esta vía libre, ya para la implementación, se va a crear un fondo de tierras para campesinos y también para comunidades étnicas. Adicional a esto, se va a tener un registro único de solicitud de tierras. ¿Esto con qué fin lo hace lo del registro único? Para que realmente sean las personas que tengan información de sus predios, que realmente habían tenido alguna tierra en su momento, pues puedan solicitar como su reparación. Adicional a esto, se tiene un subsidio integral de acceso a tierra, que va a ser más conocido como el SIAT, la financiación de proyectos productivos, que fue uno de los temas también muy importantes dentro del acuerdo con las FARC, y finalmente va a tener un crédito especial para quienes no poseen tierras, pero que desean acceder a tierras y montar un proyecto productivo. Eso es una muy buena noticia. Vamos a ver si por este lado se empieza a desenvolver como todos los procesos que se tienen en cuanto a la reforma rural integral. Don Germán Mendoza se tomó la tarde libre, sacó su derecho por haber Votado. estado en las elecciones, por haber votado, y don José Fernando Gil, yo no sé qué se nos hizo, don Ya José, viene, hombre. Está hablando viene, con ya nuestro viene. invitado. Está hablando con nuestros invitados. Vean, Sí, nuestros señor. invitados, para que sepan a continuación, es el señor Oscar Julián Vázquez Giraldo, secretario de APREMPI, Asociación de Pensionados de Fondos Privados, administrador, y Álvaro Yace, miembro de APREMPI, también Asociación de Pensionados. Los dos vienen de esta asociación, conocen mucho el tema y nos van a abrir mucho los ojos hoy porque mucha gente muy preocupada, bastante preocupada con todo este asunto. Bueno, ¿qué más tiene para contarme, doña Liliana? Vea, Nacho, yo le quiero contar, y es que yo no sé si será porque ya estamos en el tema político que usted ahorita mencionaba, pero no está quedando muy bien parada la administración municipal frente al Consejo de Medellín, o por lo menos eso es lo que se evidencia en los diferentes debates. Hoy el debate tenía que ver y estaba relacionado con el ISBIMED. Recuerde que el ISBIMED es el que se encarga de todo el tema de mejoramiento de viviendas, compra de predios para diferentes obras y demás. Resulta que el proponente de ese debate era el concejal Jesús Aníbal Echeverry, y él dice que el ISBIMED en este momento no está cumpliendo con el plan de desarrollo, y él asegura que puede ser también porque no le han podido encontrar un secretario o un director, perdón, que realmente se apropie de esta dependencia. Ya hemos tenido 3 directores. Uno de ellos es el que es actualmente el secretario de Movilidad de la ciudad de Medellín. El primero fue el director del ISBIMED, Humberto Iglesias. Después tuvimos a Sergio Gaviria, quien también lo sacaron de esta dirección. Y hoy tenemos a una directora que entró hace poco, una mujer muy joven, ella se llama Manuela García. Resulta, Nacho, que en ese debate se dice que se deben hacer 15.000 mejoramientos de vivienda. Resulta que hasta la fecha solo se han hecho 4.000. Entonces él dice que nos queda año y medio y qué vamos a hacer con el resto de mejoramientos de viviendas que nos quedan. Lo mismo con la legalización de predios. Se supone que la meta son 9.000 y hasta la fecha van solo 4.000, es decir que nos quedan 5.000 más por hacer. Él menciona que otra de las grandes problemáticas que en este momento tiene el ISBIMED es que se le está pagando arrendamiento a cerca de 3.440 familias. Ese arrendamiento que se le paga, dice él, que es con una inversión de cerca de 48.000 millones de pesos, y que con esos 48.000 millones de pesos, cuántos edificios y cuántos apartamentos para entregarle precisamente a estas personas ya se hubiesen construido en la ciudad. Él dice que es bastante preocupante, Nacho, y la directora habló, pero le cuento que fue en temas muy generales, no entregó cifras ni nada específico sobre el tema. Él dice que se está trabajando y que vamos bien. Bueno, señores, no importa estarles recordando, el doctor Tobón lo tendremos aquí otra vez, una vez hayan pasado los primeros 100 días del gobierno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí veremos, después de todo lo que nos dijo, vamos a ver qué tan asertivo fue
en sus premoniciones y habrá que darle tiempo al nuevo gobierno. Hubiese sido Petro, fue Duque, hay que darles tiempo a que ellos entren, se posesionen, miren, Sí. ejecuten y empiecen a hacer. Entonces lo más prudente es no ser más incendiarios y llegar hasta los 100 días. Ahí veremos cuál va a ser el camino de esta nueva presidencia del país. Lili, ayer no, esta semana nos decía aquí uno de nuestros invitados, es que de pronto al alcalde Federico le llegó la hora de pronto de hacer una crisis, como dicen en Bogotá, ministerial, no, una crisis de secretarios. Por ahí nos decía un invitado, hombre, ¿será que de pronto habrá que empezar a replantear los secretarios o las diferentes secretarías de la alcaldía para empezar a ejecutar? Porque ya empezó la cosa política, entonces ya vea, el alcalde no va a hacer esto, va a incumplir Claro. con esto, va a hacer esto, y realmente le queda poco tiempo para ejecutar, Lili. Nacho, pero vea, yo frente a ese tema le tengo una apreciación muy personal, diría yo. Resulta que el alcalde ya ha movido varios secretarios, al igual que el gobernador. Entonces no sé si realmente esa sea la solución, porque si esa es la solución, ya se supone que ese problemita tendría que haber estado, mejor dicho, súper solucionado y no tendríamos que estar en este momento incumpliendo con ese plan de desarrollo. Recuerden que ya se han movido secretarios de movilidad, recuerden que se han movido gerentes de la DUD, recuerden que se ha movido también planeación. Planeación es una de las secretarías que ha tenido ya varios secretarios, entonces realmente no sé cuál puede ser esa solución o si el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, no le ha acertado a las personas que ha colocado en esos puestos. Don Gustavo Sierra, con mucho gusto, le decía yo ahora a Liliana, vamos a traer al secretario de Movilidad, trataremos de traerlo muy rápidamente para que nos explique un más acerca de esto que usted dice, el inspector falla en segunda instancia y no hay derecho a apelar estos fallos. Nos interesa conocer este tema, tiene usted toda la razón, don Gustavo, y con el mayor de los gustos traeremos al secretario de Movilidad, don José Fernando Gil. ¿A usted cómo le va? Muy bien, Nacho. Cuénteme, por favor, qué ha pasado ya hoy, rematando semana. Rematando semana, Nacho, y la semana más importante para el deporte cada 4 años. Y no es solo por el fútbol, porque es la semana donde se define cuál va a ser el campeón del Mundial de Fútbol por los próximos 4 años, sino también la semana en la que conoceremos quién va a ser el ganador en rama masculina, femenina, dobles, mixtos, junior, del abierto de Wimbledon, que es el abierto más importante de tenis que hay en el mundo. Sí. Y además semana en la que estamos entrando terminando la primera, entrando a la segunda semana del Tour de Francia, que es la competencia ciclística más importante del mundo. O sea que a pocas cuentas, Nacho, esta es la semana más importante para el deporte cada 4 años, y no es solo por el Mundial de Fútbol. Qué bien. Te cuento. Y me gusta, ¿no? Y me gusta eso, que sea una semana importante y si tenemos tour, tenis, fútbol, de todo. Y los eventos más importantes, porque en fútbol el más importante, en tenis el más Muy importante y la vuelta y- a Francia. Que y es en ciclismo el la tour. más Sí, importante. Le voy a hablar en principio de tenis, que no hemos hablado esta semana, Sí, el abierto de señor. Wimbledon. ¿Por qué? Nicolás Mejía, un joven colombiano de 14 años, llegó a semifinales del abierto de Wimbledon, perdió en un desempate, pero es de resaltar porque tiene apenas 14 añitos y se metió en semifinales, teniendo en cuenta que nosotros no somos potencia en tenis, es de resaltar la labor de este joven. Robert Farah, un tenista ya consolidado en nuestro país, sobre todo en la categoría de dobles, fue suspendido 3 meses por estar promocionando eventos de apuestas y esto no lo permite la Asociación de Tenistas Profesional, entonces fue suspendido 3 meses del ejercicio. Fue suspendido hace pocos minutos el segundo partido de semifinales del Abierto de Wimbledon, donde se enfrentaban Novak Djokovic y Rafael Nadal, el número 1 del mundo. Va ganando 2-1 Nole a Nadal. Un partido bastante interesante y muy bueno. Y previamente se había jugado el partido más largo en la historia de semifinales de Wimbledon entre George Nisner de Estados Unidos y Kevin Anderson de Sudáfrica. Partido que duró más de 6 horas, para que vea pues el desgaste de los tenistas, 6 horas. Oiga, qué Y cansancio. en el último set, para quienes saben de tenis, esta cifra es muy diciente, terminó 26-24. Ganó Anderson, el sudafricano al norteamericano. Bueno, 6 horas. y Nacional. Más de 6 horas. ¿Cómo le va Oiga. Nacional para Miami? A Nacional bien, jugó ayer un partido amistoso
culminó 2-2, en definición a penaltis ganó, pero esos eventos, pues, esos torneos amistosos, Nacho, yo soy de los que pienso que amistoso nada. Pues nada que, si no se gana algo en serio, Sí, para mí así. no... Duber, y a todos los de la mesa, la cosa se pone preocupante. O sea, Puerto Valdivia pasó de ser un corregimiento absolutamente desconocido por todo el país. Hacer el centro Sí. del Creo que realmente... Conocido por los que van a la costa Sí, de que lo Antioquia. pues. conocíamos nosotros los paisas, pues siempre teníamos que parar ahí en el puente a Sí. tomarnos la gaseosita, Paradita de rigor. descansar un momentico después de haber subido semejante montaña y es una zona donde uno dice, uy, ya estoy en tierra caliente, bonito, pero se pone de moda, Sí. primero por Hidroituango y segundo porque Duber, entonces ya tenemos policía atacada, ya empezamos a ver guerrilla y no se puede decir de otra forma. A mí me regañan para que usted cómo le ocurre. ¿Qué disidencia? No, son los mismos ¿Es guerrilla? guerrilleros, es guerrilla Sí, con la marca total. FARC. Y Nacho. parece ser que ya no son ni 2 ni 3, sino que ya estamos hablando de 100 y pico, 200 personas, o sea, complicado. ¿Qué ocurrió con los agentes? ¿Qué ha pasado en esta zona? Pero Nacho, mire, lo voy a dejar más preocupado de lo que está, porque usted solamente habla de disidencias de las FARC y resulta que allá en Puerto Valdivia opera el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y los caparrapos, que los caparrapos son unas disidencias del Clan del Golfo. Sucedió, Nacho, que hoy lamentablemente en horas de la mañana, pues las autoridades reportaron que 2 uniformados perdieron la vida en un ataque armado a una patrulla. Iban 3 policías en una patrulla custodiando las viviendas desocupadas de las personas que tuvieron que evacuar por la emergencia. Fueron atacados, aún no se ha podido establecer quiénes fueron los autores del ataque. El hecho fue que perdieron la vida 2 integrantes de la fuerza pública. En el vehículo iban el intendente Alexander de Jesús Hernández Álvarez, quien falleció, y también el subintendente Rafer Baldomino Muñoz, quien iba allí. También resultó otro uniformado herido, quien fue remitido a un centro asistencial con heridas menores, una herida en un brazo. Las autoridades, Nacho, entregaron, en horas de la mañana nos indicaron que estaban ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que dieran información que permitiera dar con los responsables de este ataque. Pero ya hace tan solo 5 minutos nos llega información de que la policía aumentó esa recompensa y están dando hasta 100 millones de pesos para las personas que den información que permita dar con la captura de las personas responsables o que dé información que permita llevar a los responsables de este ataque, Nacho, lamentable. Los policías prestando allí el servicio de vigilancia para que estén bien custodiadas las viviendas de las personas que tuvieron que evacuar y efectivamente allí personas desconocidas los atacan con ráfagas de fusil. Bien complejo el asunto, ya el gobernador lo dijo, habló de una cifra importante de disidentes que obviamente van a seguir con el mismo nombre. Sí, Son señor. guerrilleros de las FARC. Sí. Simplemente pensaría uno que ya están detrás de un negocio, porque ya no es un actuar por un cambio de país y todo esto, sino porque es el gran negocio. El Nacho, y tinte es que social. el gran negocio allí en Puerto Valdivia, lo analizábamos en horas de la mañana, son 3 aspectos bien importantes. El primero, la minería. Sí, señor. La minería ilegal es el primero. Luego está el cultivo de coca y obviamente está el tema de los estupefacientes. Son esos los 3 negocios que se están disputando estos 4 grupos que están allí y que hoy llevan precisamente a las autoridades a buscar quiénes fueron los responsables del ataque y aumentar obviamente la operatividad. Es una zona bien complicada porque son 4 grupos delinquiendo, la fuerza pública y el ejército allí tratando de hacer su mayor esfuerzo, no solamente con el tema de proteger a los ciudadanos por lo de la emergencia de Hidroituango, sino también allí repeliendo los ataques de estos grupos delincuenciales. Nacho, es que recuerde que en algún informe por ahí que presentaron previo a que culminaran los diálogos de paz con las FARC, se decía que en todos los procesos de paz, salvo el de los paramilitares, los grupos que se acogían al proceso tenían una disidencia que iba como entre el 2 y el 5, 10% máximo. En el caso de los paramilitares, esta disidencia llegó al 40%. Y la diferencia en el caso de los paramilitares frente a los grupos guerrilleros, EPL, Quintín Lama y demás, es que en los paramilitares mediaba mucho el tema del narcotráfico. En el caso de las FARC,
donde media también mucho el caso del narcotráfico, es comprensible que la disidencia sea mucho más grande de lo que contempla el gobierno, muy cercana a lo que se hablaba en el caso de los paramilitares, y no lo que pensaban algunos optimistas que podía hacer con otros grupos guerrilleros, que esas disidencias fueran entre el 2, 5, máximo 10%. Mire, lo que va a hacer el nuevo presidente de México, que va a tratar de hacer un gran tratado de paz con todos los narcotraficantes, narcotraficantes que hay en México, Sí. porque realmente ese es el otro gran cáncer que tiene este hermoso país de México. ¿Será que sí le va a caminar? Lo que pasa es que uno ve, mientras exista la gasolina del narcotráfico, yo no veo por dónde se puede acabar toda esta violencia de este país. Sí. Entonces llega como uno a la conclusión, entonces, ¿será que lo mejor va a ser legalizar esto y llevarlo al control estatal? Obviamente los norteamericanos no dejarán, pero esta gasolina del narcotráfico nos está acabando a los colombianos y a los mexicanos, como productores y transformadores de esta droga, y comercializadores. Comercializadores. Y al resto del planeta con el consumo. Sí, señor. Y lo más grave es que el consumo en Colombia está creciendo a unos niveles desproporcionales y el negocio ya es muy bueno también en Colombia. Qué tristeza cómo estamos de enrarecidos. Sí, señor. No hay nada que hacer. Oiga, por aquí un televidente me dijo que Jacqueline también se ganó una medalla Ibargüen. hoy en Sí, atletismo. señor. Jacqueline Ibargüen se ganó hoy medalla en Rabat, en la Liga Diamante, y va invicta este año. Qué bien. qué Medallista para los próximos Olímpicos. Sí, medallista. Esperamos que medallista en los próximos Juegos Olímpicos. Recordemos que esta mujer ganó medalla de oro, viene a ganar medalla de oro y antes había ganado medalla de plata, si no me equivoco, Sí. y es una fuerte aspirante y ya empezó a competir. Ella compite en la categoría de salto triple y ya está compitiendo en salto largo, que es solo un salto. Entonces, cabría la posibilidad de que no sea solo una medalla, sino varias en los próximos Juegos Olímpicos. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar también de educación. Pero antes les tenemos una recomendación que nos la va a dar doña Lina Moreno. Sí, señor, y es para recordarles que a tan solo 40 minutos de Medellín está el mejor lugar para el descanso, la diversión de niños y adultos, y es el Hotel Portón de Occidente. Está en San Jerónimo, hay completas instalaciones y una gran zona húmeda para que vivas el campo y un lugar tranquilo y así disfrutes de unas verdaderas vacaciones porque te lo mereces. Reservas en el 302-255-2737 o síguenos también en nuestras redes sociales. Vamos a hablar un poco de educación antes de entrar en nuestro tema de fondo para que se queden muy pendientes porque vamos a mirar numeritos, números muy serios de las pensiones. Yasmino Valle, usted nos invitó a estas dos personas al programa hoy porque tenemos una forma de educar diferente. Claro que sí. Nacho, y para todos los televidentes, pues porque cuando lo conocí en un recorrido que estábamos haciendo por ciertas instituciones educativas, conocí la forma en cómo este profesor, el que les vamos a presentar a continuación, dicta la vida, porque es así, o sea, cambia y transforma la vida de los estudiantes de una manera muy particular y que finalmente está formando seres humanos con gran talento. Él es el profesor Elkin Alberto Correa Sepúlveda, docente de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, y está con nosotros también Andrés Felipe Mendoza Yepes, estudiante del grado 11, que hace parte pues como del grupo que él maneja. Profe, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes a todos y feliz porque nos hayan invitado para que la gente conozca esta propuesta que no es de ahora, sino que es de hace muchos años, pero que apenas en Medellín, a través de la Secretaría de Educación, se implementa apenas hace 5 años. ¿Y cuál es esa forma de implementación que se está presentando en los últimos años? Bueno, esta nueva estrategia es la simulación de las Naciones Unidas, que afortunadamente pues me llega en buena hora en el 2004 trabajando para el Teodoro Herz y que luego, después de muchas luchas con las administraciones anteriores, en esta logramos y en la anterior ya penetrar esta estrategia pedagógica que ha impulsado de manera para mí excelente las capacidades intelectuales de los chicos.
Porque ¿qué se trata la ONU? Es de simular toda la problemática mundial del mundo, desde todas las facetas, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel político, a nivel social y la transformación cultural que esto va teniendo. Los chicos pues desde allí se enriquecen y cuando nosotros trabajamos los temas que se hacen desde teniendo en cuenta el currículo que nos presenta el Ministerio de Educación Nacional, de ahí no nos salimos. Lo que pretendemos es que ellos adquieran las competencias que desde allí se proponen, pero de una forma diferente, amena, porque ellos allí, después de darle uno el tema, les da la comisión, ¿sí? Y con ello, ellos empiezan a trabajar. Yo deposito toda la fe en ellos, adquieren una total responsabilidad. Yo con el chico llevo 4 años ya, hemos tenido la posibilidad de alguna manera de representar no solo a Medellín, sino a Colombia, porque ya hemos viajado a Bello. Tenemos unas invitaciones a nivel internacional, pero debido a los costos muchas veces no podemos viajar. Hemos viajado a nivel nacional, los he tenido en la Cámara de Representantes, aquí mismo en la Asamblea Departamental. Hemos dado a conocer el tema a estas grandes personalidades, pero como que nadie se atreve a impulsar esto, que Pero venga, cambiaría. yo le hago una pregunta porque conozco muy bien del tema. Porque mi hija es apasionada de eso. Mi hija lleva 5 o 6 años metida en las ONUs allá en el colegio Montessori. Eso es de todos los colegios, eso hace Sí, unas ella cosas es del maravillosas. Ya ha estado que en Bogotá, que en Cali, en el exterior, todo este asunto. Yo, por el contrario, veo que esto está muy masificado. De hecho, eso fue lo que marcó a mi hija para elegir la carrera. Está estudiando ciencias políticas. Eso la marcó. Pero esto sí está muy masificado. Yo lo veo en muchos Sí, o colegios. sea, ya hace 5 años está a nivel público, no Sí. existía a nivel no público. existía a nivel público. Yo lo conozco desde los años 80, pero en el sector privado. Ya le entendí. sí. Y- En el sector público no estaba funcionando. estaba. Y ahora sí le comprendo. O sea, apenas se hizo gestión ahora desde hace 5 años, ¿sí? Pero esto requiere pues de otros elementos que uno piensa que son necesarios, porque como le digo yo a los chicos, esto no sirve de nada si no hay una salida pedagógica. Claro, claro, total. Porque el contacto con las personas, las entrevistas, vivir, oler, sentir con los actores sociales de diferentes sectores de la ciudad y del país, donde ellos ya han tenido la posibilidad, el mundo les cambia. Y van adquiriendo ese sentido de pertenencia del cual requieren los alumnos hoy en el país. Se necesita la aplicación porque, digámoslo así, como lo expresamos aquí de manera muy tradicional, es del dicho al hecho hay mucho trecho y de la letra a la práctica, la aplicación muchas veces no es tan eficiente y eso es lo que hace que muchas veces las cosas se replanteen, porque mucho es de lo que se habla, de lo que está en el papel puede con todo, pero a la hora de aplicarlo muchas veces no son cosas que se dan ni en la vida real ni que son prácticas. Esto por el contrario, entonces está incluso descubriendo potencialidades que los mismos estudiantes pueden tener. Sí. Óigame, nuestro Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Andrés, ¿qué país ha representado? ¿O qué hace usted dentro? Porque yo sé, eso le toca, yo represento a Israel y me tengo que enfrentar entonces contra Estados Unidos y el otro representa a este. Bueno, en fin, hacen todo el papel completico. ¿Usted qué ha hecho en esas ONUs o en cuántas ha participado? Ya llevo bastante tiempo en la ONU, llevo aproximadamente 15 simulaciones. He viajado, como dice el profesor, nacional e internacionalmente ya. Me ha tocado representar figuras icónicas del país como Gina Parodi, como Álvaro Uribe Vélez. Me ha tocado representar a Colombia, a Reino Unido, a Estados Unidos, a varios países. Entonces esto es algo muy lindo porque aprendes de otra cultura y aprendes a expresarte, a dar tu punto de vista y a ponerte en el papel de otra persona, de otra nación, de otra cultura. Andrés, ¿qué es lo que más te ha marcado? O sea, ¿qué es lo que más destacas de todas las intervenciones que nos acabas de decir que has hecho? Enfrentarme contra otra cultura, contra otro país. Es algo hermoso, pero muy duro, porque cuando fuimos a Ciudad de México a representar a Colombia,
a la Universidad Iberoamericana fue algo muy bonito, pero a la vez muy difícil, porque el tipo de simulación que se hace allí es algo totalmente diferente. Pues se simula, pero es totalmente diferente. Entonces, en medio día nos tocó acoplarnos, cambiar toda nuestra metodología, pero fue algo muy bonito, fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, y yo les comento que aparte de esa experiencia de la ONU, el profe tiene una manera muy particular de enseñar en el colegio y haciendo unos recorridos por la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son esos recorridos, profe? Bien. Lo que decía ahora, ¿cierto? Y tengo que hacer historia. Sí, claro. Y me parece que la ciudad de Medellín perdió un aliado fundamental. Lo voy a decir porque es importante, y es la Fundación Terpel. Cuando la Fundación Terpel llega a Medellín, empieza a hacer aquellos recorridos que enseña en ciudad. Yo inicié con ellos en esa época también, y creo que esto hace parte de ese hilo conductor que los chicos necesitan. Por ejemplo, yo en el colegio hago salidas pedagógicas que enseñan ciudad en circuitos, Sí. donde los imaginarios de ciudad empiezan a derrumbarse, porque infortunadamente, y tengo que decirlo, algunas veces los medios de comunicación, la internet o las personas que muchas veces desconocen la realidad de ciertos sectores, denigran de ellas, sin conocer la propia realidad y la historia. El último que hice ahora con los chicos, y dentro de 15 días algo incluso con el grupo de él, lo hicimos para vivenciar varios elementos. Moravia. ¿Qué es Moravia hoy? Quien va a Moravia sabe que cambió sustancialmente toda la historia de Medellín. Ya no es lo que nosotros pensábamos, el basurero, donde había gente, digamos así, que nosotros quizás hacíamos a un lado. No, ya ahora hay gente que tiene una valía y que ha salido adelante y nos ha demostrado pundonor en todo lo que hace. Desde sus acciones, desde su acción comunal, como de la Casa de la Cultura que tiene. Luego pasamos al Jardín Botánico y allí pues hacemos también un recorrido vivencial de la historia, desde que era el Jardín del Edén, luego que toma el nombre del Bosque de la Independencia, y ahora que es el famoso Jardín Botánico. Pero las historias que los chicos apenas empiezan a conocer, es lo que le va abriendo a ellos la visión y van aprendiendo esa misión que tienen para con la sociedad. Y de ahí pues los llevo a una vivencia muy linda que es la vida y la muerte, desde el cementerio de San Pedro, donde les enseño la ciudad de Medellín. Hacemos una carrera de epitafios, por ejemplo. Sí. Excelente, hacemos un análisis lingüístico de ellos, pero también vemos cómo se refleja nuestra cultura desde la antigüedad. Y uno de los casos particulares que hoy vemos allá es cómo el fútbol irrumpe en la ciudad de Medellín, y allí están todas esa gama y ese legado de aquellos chicos que infortunadamente han caído por balas, Sí. por un cuchillo, por un puñal, defendiendo a uno de los equipos nuestros. Que eso no debería de ser. Pero ellos se dan cuenta ya. Los niños hoy y los jóvenes requieren de eso. Yo en el colegio tengo salidas, una mensual, pero requiero de más. Yo creo que, y no soy solo yo el profesor que hace esto, somos muchos en Medellín, que necesitamos un gran apoyo de la alcaldía y de Secretaría de Educación Sí. para poder impulsar mejores ciudadanos, que tengan una perspectiva, que sean proactivos. Porque si ustedes miran los chicos de nosotros, en el sector donde estamos, ha sido marcatizado por la ciudad, sector Castilla. Rodeador de 8 bandas, yo llevo 4 años con ellos y yo no sentí una sola bala. Mire. Pero en la prensa, en la radio, ¿sí? En la misma televisión, pasa esto y creen que es todo el sector. Y es algo totalmente diferente. Por eso hay que resaltar Nosotros eso que respiramos de alegría, respiramos tranquilidad. Claro, hay problemas como en todas partes, pero también tenemos un proyecto que es bandera en Medellín y no ha sido utilizado. Es de bioética. Nosotros trabajamos con todos los líderes desde el Pedregal hasta allá. Ya los reunimos una vez casi que semanal. Y creo que hemos hecho
una buena labor y tengo que nombrarlo, mi compañero William Asprilla, que es el director del programa. Hemos hecho unas alianzas hermosas en relación al proyecto. ¿Y qué aspiramos nosotros? Tener la posibilidad de salir, de que estos chicos realmente tengan la posibilidad de demostrar quiénes son. Porque nosotros siempre, y es una crítica a la educación, siempre decimos, hablamos de los ciclos desde la misma psicología, desde la misma pedagogía, cuando esto en realidad, mis chicos han estado con muchachos de carrera, de ciencias económicas, de ciencias políticas, de derecho, pero cuando ellos tienen ganas, aprenden. Y uno, en esa consulta y en esa investigación que ellos hacen, se asombra de todos los resultados que tienen. Nosotros en la última presentación la tuvimos en la Universidad de Medellín. Nos traímos 3 premios. Con él me trae el premio al mejor novato porque era un evento internacional en México. Qué bueno. Hemos tenido en Pereira, la Universidad Católica de Pereira, igualmente. En este momento, si me permiten, nosotros estamos invitados, perdónenme, ahí pues que sea como tan... Tranquilo, profe. Pero es bueno que ustedes sepan. Estamos invitados a Bogotá en un torneo que es de colegios y pensando en Colombia, a debatir sobre Colombia, una semana. Pero también estamos pensando ir a Barranquilla al 12º foro pensando en Colombia. ¿Sí? Allá vamos a estar con toda la crema del país. Qué bueno. Colegios privados. Afortunadamente, pues yo hago mis gestiones y consigo algunos recursos. Yo en este momento ya tengo pues la palabra de ellos hasta el momento en Barranquilla para llevar 8 chicos al debate. Y a Bogotá son 8 días. Pero allá no van a estar pocos colegios del orden público. Sí. Entonces yo diría que es una gran oportunidad para que estos muchachos muestren y demuestren que esos ciclos que nosotros hablamos en bachillerato, realmente hay que romperlos. Yo tengo niños de 6º y 7º. Ojalá los pudiera haber traído para que ustedes los escuchen hablar. Eso es hermoso cuando estos chicos se apropian, porque nosotros les damos oratoria. ¿Sí? ¿De dónde están sacando ustedes el patrocinio? El patrocinio me lo rebusco yo. La Secretaría de Educación, en manos de Luis, perdóname la confianza que tengo con él, pero somos colegas, el Luis Guillermo nos ha colaborado, él nos ayudó el año pasado para podernos ir y trasladarnos a México. Sí. Y yo me conseguí la otra plática en el colegio, más unas pláticas que reunimos los chicos y nosotros. Esa fue la forma. He conseguido el patrocinio para ir a Bogotá. El año pasado llevé padres de familia y los llevé a ellos, cada uno con su padre de familia. Fuimos 33 Más o menos. y creo que fue una experiencia hermosa. O sea, yo trato de mirar en las empresas quiénes nos ayudan. Es difícil, pero he conseguido algunos patrocinios. ¿Ustedes cómo se sienten? Excelente, es una experiencia hermosa. ¿Qué es lo que más lo encarreta a usted? ¿Los debates y las peleas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más lo encarreta de una ONU? Los debates, los portafolios que te toca armar, te toca investigar demasiado sobre un país, pero... ¿Y cómo le ha ido usted con las ponencias? Bien, pues relativamente bien. Sí, Es algo muy bonito, muy bonito. qué bien. Pues a ustedes dos muchas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones y ojalá que puedan encontrar, que ya le entiendo, o sea, en el sector privado pues hay un patrocinio de los papás y todo esto y tiene una movilidad mucho más grande. Claro. Y hacen demasiados eventos. Conozco, eso es ya una cosa cotidiana. Yo tengo en este momento invitaciones desde España, Alemania, ¿sí? E Inglaterra. Pero llevar a estos chicos, porque ya lo hacen también. Sí, es que esto señor. es a nivel mundial. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, infortunadamente, estamos atrasaditos en esa parte. Ojalá uno tuviese la posibilidad incluso y más tiempo, porque todo eso lo hacemos en jornada complementaria. Yo en este momento los tengo a ellos aprendiendo inglés y todo. ¿Sí? Muy bien. Y uno trabaja aquí con las uñas. Muchos de mis chicos son demasiado humildes
Y los recursos yo los consigo y les compro los cachaquitos en un lugar que yo conozco. Sí. Para poder, como ellos tienen que ir de traje formal, ¿cierto? En la mayoría de los eventos, entonces yo hago el esfuerzo. Hay 2 o 3 padres de familia que sí, en el caso de él, que me colaboran mucho, pero los otros sí son de muy bajos recursos, entonces hay que colaborarle. Y eso no sucede en el mío solo, sino en varias instituciones. En este momento ya empezamos un proyecto muy lindo para terminar. Es el proyecto de reconstruir la memoria histórica real de lo que ha pasado con la violencia en Colombia. Lo está haciendo con el Museo de Bogotá. Les reitero el agradecimiento, me cogió la noche. Gracias. Todavía tengo más invitados, ustedes no se me muevan, vamos a hacer una breve pausa y volvemos a Nos Cogió la Noche. Hablar de pensiones en Colombia se volvió un tema de moda. Se vuelve un tema de moda porque tristemente, como lo dicen algunos historiadores, el sistema pensional en Colombia venía bien hasta los años 70. En los años 70 dicen que el gobierno cogió todos los ahorros de los colombianos y los volvió en la caja menor. Y de ahí para adelante ese hueco nunca más se volvió a tapar. Estamos en la actualidad ya, se ha hecho una reforma, pasamos, antes pues la gente se jubilaba muy tempranamente, creo que los 52, 53 años ya habían jubilados. Esto fue progresando hasta llegar al modelo que tenemos en la actualidad, que está en una etapa interesante, pues me parece que es justa. 62 años hombres, 57 mujeres. Hay países ya que están hablando de 65 y 70 años para jubilarse. Y eso que en 70, Nacho, ya de pronto a uno poquito es lo que le queda por disfrutar. pues, Entendería uno que los países quisieran o muchos quisieran hacer esto, y diría yo economistas, ¿por qué? Porque, claro, yo me pensiono a los 70 años y ya mi probabilidad de vida son 2, 3, 4, en el mejor de los casos 5, oyéndome muy bien, pues voy hasta los 80, 85, 90. Aunque la expectativa de vida, según dicen los médicos y todo el mundo, ha aumentado considerablemente en todo el mundo. Los avances médicos han hecho que ya nuestro nivel de vida sea mucho mayor. Pero volviendo a lo que decía hace un segundo, es listo, entonces le pago su pensión, pues 2, 3, 4, 5 añitos y listo, ahí está el difunto, y no me tocó irme más allá porque supuestamente aquellos que podrían heredar esa pensión, llámese la señora o llámese, si de pronto tuve hijos a edad muy adulta, menores de 18, pues serían hechos, pero el riesgo es mucho menor, entonces habría que gastar o tener que regresar este dinero que se ahorró toda la vida. Sí. 2 invitados, con ellos, José, vamos a hablar acerca de pensiones y usted quiero que me ayude vamos a iniciar hablar del tema de pensiones. Ellos son don Oscar Julián Vázquez, administrador, economista, estuvo en el sector financiero toda su vida laboral y es el secretario de APREMPRI, y don Álvaro Yarse, ingeniero químico, que es el vicepresidente de esta asociación. Para arrancar a ambos, ¿qué es esta asociación y ustedes por qué saben del tema? Bueno, nosotros somos una asociación que nació en el año 2014 como una necesidad de los pensionados tener presencia en los fondos privados. Nosotros nos llamamos Asociación de Pensionados de Fondos Privados, APEMPRI. Agrupamos los pensionados de Porvenir, Protección, All Mutual y Colfondos. Estamos desde 2014 y desde esa época venimos estudiando muy a fondo cuál es la problemática de los 2 regímenes, el RAI y el régimen de prima media. Y queríamos compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos frente a lo que hoy se está comentando tanto en nuestro medio. El tema toma mayor relevancia, Nacho, porque recordemos que una quizás de las prioridades del próximo gobierno, el gobierno de Iván Duque, es la reforma pensional. Y sería muy bueno saber cuáles son esas propuestas que hay de reforma, pero antes de eso, como para arrancar por el principio del tema, de una manera muy didáctica y corta, en ambos regímenes, ¿cómo se fija la pensión, tanto en el de prima media como en el de ahorro individual? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones,
todo lo que tú pones para tu pensión, que tú pones el 4 como empleado, el empleador pone el 12, o sea, el total de 16, eso se entrega con pensiones. Estamos hablando del porcentaje del salario. Del porcentaje del salario. Eso llega hasta un punto en que cuando tú llegas a 1.300 semanas, esa es la cantidad de semanas mínimas para que tú tengas derecho a pensionarte. Y puedes cotizar hasta 1.800 semanas y esa diferencia hace que tu pensión sea mayor o menor. La pensión en Colpensiones más o menos está entre 70.5 y 80% de tu salario base de los últimos años. De los últimos 10 años. Eso, todos los Pero aportes. 70.5 por encima de 1.500 semanas. Pero está hablando del promedio. No, sí, mira, eso se parte de una ecuación y es 65.5 de tu salario, le restan la mitad de la proporción entre tu salario y el salario mínimo, pero de 1.300 a 1.800 semanas, por cada 50 semanas adicionales de 1.300, te dan 1.5% de la mesada. Sí, esa es la tasa de retorno. O sea, por cada 50 semanas te reconocen 1.5. No, porque yo estoy haciendo los cálculos para mi pensión y yo estoy, a duras penas voy a alcanzar el 62%, porque yo me voy a jubilar con alrededor de 1.400 semanas, no me da para más. No, pero el 62% no, Nacho. En Colpensiones. En Colpensiones. No, sí, vos. No, ni fundado. Tengo el cuadro, ahorita se lo paso si quiere. No, parte del 65.5 le resta la mitad de la relación entre tu salario y el salario mínimo y sumas 1.5 puntos por cada 50 semanas por encima de 1.300. Nadie se jubila por menos del 65% del salario por encima de las 1.300. Puede suceder eso, pero lo normal es que las personas en Colpensiones se jubilen y se pensionen con el 75%. Ese es más o menos el promedio. Pero usted lo puede aumentar según la fórmula que le acabo de explicar Álvaro. Por cada 50 semanas adicionales de las 1.300 que usted tenga, le van a sumar 1.5, que es un porcentaje sobre su salario. Que si hoy se gana 4,5 millones, más 1.5 de eso, le va a aumentar ese porcentaje. Otras 50 semanas, ese otro porcentaje. Bueno, pero eso es hablando con base en el salario mínimo. No, en el salario base de liquidación. En el salario base de liquidación que usted tenga al momento. No, es que yo tengo el cuadro, recuerde que yo hablo mucho de pensiones, hablaba mucho de pensiones en el programa y tengo un cuadro donde me lo muestran. A mayor salario, obviamente la tasa de reemplazo es menor. El menor. Por eso, por el menos la mitad de la relación de tu salario con respecto al salario mínimo. Entonces, si una persona se gana, por decir, 10 salarios mínimos, entonces 65.5 menos la mitad de 10 es 5, te da 60 y pico, ¿no es cierto? Y ahí tienes que empezar a sumar 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Por eso es tan permanente que las personas revisen su historia laboral, para que no le falten esas semanas, porque ese es el problema de tanto de los fondos como de Colpensiones, que si uno no lo revisa y no mira cuántas semanas en total tiene, usted puede salir con menos pensión. ¿Dónde está la crisis en este momento? A ver, fundamentalmente yo sostengo, pensamiento mío completamente, que las pensiones en Colombia es algo insostenible. ¿Por qué insostenible? Porque te voy a hacer una proporción sencilla. Del 16% que tú aportas para la pensión, hay 1.5 puntos que se van al Fondo de Solidaridad y 3% de eso se reparte entre el seguro y la plata que se le da al Fondo de Pensiones. O sea que tú aportas 11,5 para tu pensión. Eso es lo que aportas. Entonces, con eso tiene que hacer su capital. Su capital. Entonces resulta que 11,5 quiere decir que si tú trabajas 8 meses, tendrás derecho casi que a un mes de salario. Eso es lo que guardas. 11.5 por 8 te da 92%. O sea, no llegas ni siquiera trabajando 8 meses a tener un mes de salario de tu pensión. Entonces, yo hago una cuenta muy sencilla, me vuelvo amplio. Le digo a la gente, bueno, supongamos que no son 8 meses, que son 6. Entonces, cada 6 meses tú consigues un salario mensual de tu mesada. Quiere decir que en un año tú te consigues dos salarios de mesada.
En 10 años. En 10 años consigues 20. ¿cuántos? 20 meses. Vuelvo y soy amplio. 40 no sean años. 20, que sean 24. Le doy 4 meses de regalo. Entonces resulta que cada 10 años tú tienes derecho a 2 años para tu mesada. Pues con 20 guardas para 4, con 30 guardas para 6. Con 40 para 8. Para 8. 8 años Y nomás. de ahí en adelante, lo que es en el régimen de prima media. No, entonces, a ver, para que entendamos. Entonces, ¿cuál fue el último dato que me dio para los 8? 40 años de cotización. Bueno, entonces digamos que una persona, por lo general trabajamos 25, lo mínimo serían 25 años para que nos dé las 1.300 semanas aproximadamente. Correcto. Sí. Que uno trabaje con 25 semanas, ¿para cuántos años de 25 mesada años. me da? No sé si de 25 pronto años. la Cámara... Para 5. Si la Cámara... Según lo esa puede- O sea, proporción. entonces, no, le entiendo a usted. Entonces, yo cotizo 25 años, me jubilo. La plata que ahorra ya me da para 5 años de mesadas. no, Es le da correcto. para más o menos 6.8 años. Perfecto, ya le voy entendiendo. Esto es incluso dándote un rendimiento del 3.5% por encima del IPC. O sea, incluso pagándote intereses. A partir de ese momento Aparte. es que empieza el erario público a pagar la diferencia de sostener la mesada pensional hasta que usted se muera. Entonces lo que yo dije no era mentiras. Primero que la plata tenían una base muy importante porque esto es una pirámide donde muchos ponen, había mucha plata, en los 70 el gobierno se la gastó, le Carlos abrió el Lleras. hueco y nunca lo recuperaron. Fue Por Carlos eso- Lleras eso. Restrepo. Sí, se la gastaron toda en obras. Ya le entiendo, porque entonces ahí sí tiene usted razón. Entonces una persona que cotiza 30 años le da lo que ahorró sin intereses, lo que usted dice, para que le devuelvan su platica 6, 7 años. Más o menos. ¿Sí o no? Y de ahí para adelante sí sería el Estado. El Estado. Exactamente. O sea, Y en el caso de los fondos privados, entonces. Es igual. es igual, pero yo digo que hasta peor. ¿Por La qué? diferencia es que usted, en el fondo privado, a usted lo meten en una cuenta individual. Haga de cuenta que usted abrió una cuenta de ahorros. Y entonces a usted le cogieron sus 600, sus 400 o lo que tenga en este momento y se lo ponen allá en su cuenta. Esa cuenta tiene que rentar. Y se dice en la ley que la rentabilidad debe ser mínimo el IPC más unos puntos. Sí. Cuando eso no se da, ¿qué ocurre? Que los saldos de esa cuenta de ahorros empiezan a disminuir. ¿Ya? En vez de crecer, a disminuir. Y cuando esas cuentas empiezan a disminuir, usted corre el riesgo de que su mesada no vaya a alcanzar para el tiempo estimado en su cálculo cuando solicitó la pensión. ¿Correcto? Sí. Entonces, hoy en día, en los fondos privados, el que más beneficio tenga puede pensionarse con un 40%. O sea, es la mitad de lo que una persona Menos de la hoy en mitad. día puede pensionarse en Colpensiones. Entonces, ¿en qué luchamos nosotros? Es que los fondos se deben convertir en unos entes que produzcan rentabilidad, porque es que la rentabilidad no la ven las cuentas individuales de los pensionados. Sí, señor. De esas cuentas se alimentan los fondos. Entonces nosotros vemos en el corto plazo que vamos a llegar a tener una mesada de salario mínimo. De garantía. De garantía. O Pero sea, ya por la va a tomar es garantía. el Estado. Sí, el A Estado través- tiene que garantizar, porque es que los bancos Exacto, pero- ganan con A y ganan con B, con C y con D. Exactamente. A ver, sí, pero a ese 1.5% de solidaridad, ese dinero también se le entrega a las administradoras de fondos de pensiones y ellas lo están administrando. Ah, o sea, el que yo estoy pagando en la actualidad que me lo sacan. No, que el yo suyo de Colpensiones. No, yo que me pone un fondo de solidaridad. y un Pero porcentaje. eso lo maneja Colpensiones. Ah, ese se va para Sí, porque Colpensiones. usted está en el régimen de prima media. Sí. Pero para los que están en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ese 1.5 es también para garantizar las personas que no llegan. Ahora, yo soy de los que sostengo que de pronto el régimen de ahorro individualidad, cuando se creó, de pronto era viable. De pronto. ¿Por qué? Porque cuando se arrancó en 1995, la rentabilidad de los fondos de pensiones estaba por el lado del 40%. Eso rentaban los fondos en esa época. En el 1995 restó el 42 y pico por ciento.
Pero era época de inflaciones muy altas. La inflación, no, pero la inflación era el 22, 24. Por eso, era muy alta con lo que se vive hoy. Pero el rendimiento era la inflación más 20 puntos. Entonces es muy rentable. Pero entonces ahora está sucediendo que la rentabilidad es la inflación más 4 más 3 puntos. Entonces no hay forma de que ese capital llegue. ¿Vea? Nosotros tenemos estudios. Digamos, por ejemplo, una persona entró a trabajar en 1994 con el salario mínimo. ¿Sí? Y empieza y se pasó inmediatamente al fondo privado. Empieza a recibir su capital y a aportar todos los años con rendimientos hasta el 2017 del 18.8% promedio, pero porque eran 40, 35 en los primeros años. Y en esa persona con salario mínimo, en este momento, después de trabajar 23 años, aportar 23 años, con rendimientos muy buenos en esa época, tiene acumulado en su cuenta individual aproximadamente 75, 76 millones de pesos. Y eso no da para un salario mínimo. No, pero son por ahí 170, 180. Sí, pero 190 millones de pesos es lo que debe tener uno para, calculamos hoy en día. Entonces, 70, no le da. No le da. ¿Qué le toca al gobierno? Poner el resto de la plática para cuadrar. pensionarse. No, es que vea, yo digo que el régimen de ahorro individual fue muy bien pensado, pero a favor de las instituciones financieras. Muy bien pensado. ¿Por qué? Porque le colocaron a este régimen algunas ventajas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, 50 semanas menos. 150 semanas menos. 150, 1050, sí. O sea, tú te puedes pensionar con 1150 semanas y la edad de pensión. Eso sí, y la edad de pensión. Sí, pero la 150 semanas, que eso era una cosa ahí más tramposa. Y también otra de las condiciones que hizo que de pronto este sistema fuera favorable para ciertas personas es, por ejemplo, para nosotros los que ya estamos en la tercera edad, que ya pasamos de los 60 y pico. ¿Por qué? Porque es que nosotros en 1993 o 94 teníamos 15, 18, 20 años de trabajar, nos pasamos y nos dieron el bono pensional. Y el bono pensional fue algo muy bien pensado, pero para que la gente se pasara. ¿Por qué? Porque primero le dijeron, el bono pensional lo indexamos, o sea, le damos valor presente, o sea, del pasado al presente. Y fuera de eso, te vamos a dar un interés de los que se pasaron antes de 1998 del IPC más 4. Entonces, gente se le reprodujo de una manera exorbitante su capital y esos somos los que estamos beneficiados nosotros en ese aspecto. Pero a nosotros, ¿cuánto nos pagan de pensión? El 0.4% aproximado de lo que tengamos en nuestra cuenta individual. Entonces, es decir, si yo tengo 500 millones de pesos en mi cuenta individual, mi mesada son 2 millones. Así de fácil. Así de sencillo. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a través de una emisora, los comentarios de algunos pensionados o que se van a pensionar. Y había un médico que lleva 45 años aportando y se pasó a fondo privado, por ejemplo, y fue a solicitar su pensión. Y él decía, yo soy una persona, me puedo ganar 18 o 20 millones de pesos. Mis aportes son muy altos. Y cuando llegué y me dan la liquidación, me dicen que me voy a pensionar con 2 millones de pesos. ¿Yo qué voy a hacer ya con 60 y pico de años que tengo y vivir con 2 millones de pesos? ¿Cuáles son los enredos de la reforma que se está planteando? ¿Qué es lo que ustedes Nacho, están viendo? pero ¿sabe? Ellos tienen más o menos el proyecto de las reformas que hay, según FEDesarrollo, según ANIF. Entonces sería bueno saber cómo serían cada una de estas reformas, porque no nos tocan a todos. Claro. Pues, vea, yo lo primero que sostengo es... Porque el tema aparentemente es muy pesado, pero tiene que ver con todos. Todos esperamos algún día pensionarnos. No, pues yo a esta altura, con la información que nos está dando, la verdad no tengo esperanza. Pues sí, lo que pasa es que lo que plantean son más pesimistas que el doctor Tobón. Vea, yo quiero decirle algo a la gente. Cuando tú tienes 20, 30 años y uno mirar a los 60, uno dice, no, eso está muy lejos. Sí, eso nunca va a llegar. Pero cuando tú tienes 60 y te dices, hombre,
Yo tenía 30 hace un momentico. A uno cuando lo mira hacia atrás, la vida se le fue volando. Entonces uno dice, para la gente joven y los que nos están escuchando, y sobre todo yo le digo a mucha gente que no alcanza a ver este programa a esta hora, que la gente que está en la casa le diga a los muchachos que están en la calle y que llegan, vean y piensen en eso. Primero, la gente tiene que tratar de pensionarse. ¿Por qué? Porque es que Colombia no aguantaría un país como estamos en este momento, donde el 35% de los que trabajan son más o menos los que medio cotizan. Y únicamente el 24% de la gente que trabaja en Colombia está en forma de pensionarse. Entonces, ¿qué va a pasar en Colombia? Dentro de 30 años este país va a estar lleno de viejos que no tienen con qué vivir. Entonces uno les dice, piénsenlo bien, hay que aportar, hay que buscar. Y la reforma tiene que ser una reforma integral. La reforma tiene que pensar, primero que todo, en cobertura. Que la cobertura sea para más gente, que todo el mundo trate de entrar. Segundo, que haya equidad, o sea, que sean justas las pensiones. Tercero, que haya solidaridad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no alcanza. Y esa gente es la que necesita la solidaridad del pueblo y la solidaridad de los que trabajamos para que ellos lleguen a una pensión, aunque sea mínima. Y la cuarta es que el sistema sea sostenible. ¿No es cierto? Este sistema en Colombia en este momento no es sostenible. No es sostenible. Entonces hay que pensar en eso. Y no pensar en cosas que dicen algunas empresas, porque yo digo que son empresas. ¿Cuáles son los proyectos que hay frente a la reforma? Por ejemplo, la de ANIF, la propuesta de ANIF. Ah, no, es que con la de ANIF nos acaban a todos. Eso sí, la de ANIF es matarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, una de las propuestas es que usted llegó a los 80 años, su pensión, el Estado no tiene con qué pagársela. Entonces usted su casa la tiene que hipotecar. Entonces usted hipoteca su casa y cuando usted se muera, la entidad que le está pagando la pensión se queda con su casa. ¿Eso está proponiendo ANIF? Eso está proponiendo ANIF. Eso se llama hipoteca reversible. Reversible. Eso significa que poner en hipoteca la casa del adulto mayor a nombre de las aseguradoras de pensión. Puede seguir viviendo en ella, pero al morir la casa pasa a la aseguradora. O sea que los herederos ahí tampoco van a tener derecho. Oiga, sí. Yo soy una persona que me gusta decir las cosas. Y busca también, por ejemplo, marchitar a Colpensiones, que es lo que pretenden ellos, que en Colpensiones queden todas las pensiones de salario mínimo. Cuénteme a los televidentes para que se pongan en contexto. ¿Qué significa ANIF? Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Pues es como un centro de estudio, Nacho. Muy bien. Porque uno no, pero están estudiando muy bien, señores de ANIF. Pero usted... Bueno. Acuérdense que el tiempo me corre rapidísimo, entonces quiero que me cuente. Entonces, esa ANIF es una. Pero quieren subir horrorosa. No quieren subir la edad de pensión de las mujeres 5 años, o sea, a 62. La de los hombres también 5 años, a 67. Y yo les pregunto a todos, ¿creen que en Colombia le van a dar trabajo a un anciano de 60 años para que llegue? No, es que ni de 50. No, es que 50. Ni de 40 casi. Ni de 45 siquiera. Dejémoslo en 45, no le dan trabajo. Yo veo, digamos, por ejemplo, el Consejo Gremial. La de ayer. La de ayer. Pero otra belleza. Pero páreme un momento. ¿Y ANIF qué más barbaridades propuso? Ellos tienen otras. Tienen otras. Pero hablan, aunque muchas no están como muy bien como apoyadas en que lo hayan dicho y lo tengan por escrito. Pero, por ejemplo, si hay 2 ancianos de tercera edad que están pensionados ambos y se muere uno de ellos, entonces dicen que la pensión de sobreviviente de la otra persona se le puede dar, por ejemplo, no más la mitad. O sea que si su esposo se muere y usted esperaba la pensión de él, ya no, espere el 50. Hoy yo estaba escuchando el 70, esa es la que están hablando del 70%. Pero mire, de las propuestas más, honestamente, de las propuestas más reales, más creíbles, porque esto tiene un ingrediente más, y es que el porcentaje que nosotros debemos de aportar debe de elevarse. En eso somos conscientes, de pasar de un 16 a un 18. Pero perdón, 18 real. A ver, como les dije al comienzo, es el 11.5 lo que va de verdad para la pensión. Lo otro es solidaridad, seguros y utilidad. Bueno, ¿y el Consejo Gremial? ¿Cómo es eso? El Consejo Gremial dice reducir la tarifa de renta del 33 al 28.
Señores, lo que estamos escuchando de los televidentes amablemente son las propuestas que están haciendo varias agremiaciones para esta reforma pensional. No es que esto vaya a ocurrir. No, son las Estamos propuestas escuchando que la están de haciendo. ANIF, la de ¿cuál es la otra? Ahora el Consejo Gremial, Consejo que Gremial. son los 21 gremios Listo. más importantes productivos Esto del país. tendrá que pasar por el Congreso porque tendrá que ser aprobado. Ahí es donde usted, que no votó bien o que no quiso votar, ahí es donde nos vamos a fregar, porque esto... Y tenemos ahí que, sí. tenemos que esperar cuál es la propuesta que nos presente Y eso el se va a nuevo demorar ministro, todavía el un nuevo añito ministro de más. Hacienda. Sí, eso se demora. Entonces, mientras él no tome y no se posesione, no sabremos cuál es la posición de ellos. Exacto. Pero tenemos ahí alguna... Los Pues, adelantos. pero ¿cuál es la propuesta del Consejo Gremial? Bueno, eso vamos con el gremial. No, el Consejo Gremial más que todo habló mucho fue de subir, que declaren renta a todas las personas hasta que devengan hasta 2.5 salarios mínimos. Ellos dicen que no necesariamente el que declare renta, pues paga renta. Sí. Bueno, dice que eso es para las personas que devengan hasta 1.953.000, gravar las pensiones de más de 6 salarios mínimos, ¿sí? Y eliminar el 4 por mil. Cuando hablan de grabar las pensiones de más de 6 salarios mínimos, ¿qué es esto? O sea, pagar impuestos sobre eso. Impuestos. Pagar impuestos sobre De más pagar de impuestos. 4 Que son millones, los 5 4 millones. millones y medio No, que yo le no, En mencionaba este ayer, momento Nacho. son 3 millones, son 3 millones 400 mil No, son pesos. cuatro. Las 6 salarios mínimos son 4.687.400 los que yo le mencioné Para ayer, la, Nacho. la propuesta que Ahí. hace el Ahora. gremio. Bueno, ¿Qué? la de Desarrollo. La de Fedesarrollo es una de las más bien Aterrizada. pensadas, más aterrizadas. ¿Ellos qué hablan? Hablan de igualar cantidad de pensión en 1.150 semanas. Esto a mí me parece un poquitico descabellado y yo digo que es más bien para que la gente no hable que por qué el régimen individual tiene 1.150 nomás y Colpensiones tiene 1.300. Entonces igualémoslos, pero igualémoslos por la parte baja, porque es que en realidad 1.150 semanas para una pensión es muy poquito de aportes. No, no da, es que no da. No, tiene que ser más tiempo. Los estudios, el tema que no tengamos Más tiempo. que pensar en 1.300 es casi subirla a 1.800. Habría que pensar en más semanas de trabajo. En más semanas. Sí, hablan de hacer un mix entre los dos regímenes. O sea, entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y es decir, por ejemplo, las personas hasta un salario mínimo cotizan en Colpensiones. Y de ahí para arriba con fondo privado. Y de ahí para arriba con fondo privado. Y hasta ahí, mejor dicho, usted le tiene que pagar al fondo privado, porque usted va a tener que con su salario mínimo claro. del fondo privado, qué pena, yo le puse, claro, porque, claro. pero se las toque pagar a ¿Cómo usted. ganan los fondos No, privados? ¿quiere asustarse? ¿Quiere asustarse? Sí, dígame, asústeme. Entonces, resulta que en Colombia se supone que hay más o menos 5.300.000 personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad. Supongamos que todos están en salario mínimo. Esto significa que de ahí el 1.5 de ese salario mínimo le toca a la administradora de pensiones. Para administrar. O sea, le toca que usted le ponga 11.700 pesos mensuales. Pero como son 5.300.000 afiliados, eso da la módica suma de 62.000 millones de pesos mensuales O sea, a las administradoras. Eso se ganan las Eso administradoras. les llega. Solo por ese lado. Solo por el concepto solo de por ese lado. administración. Pero falta el lado del otro, que son los seguros, que es más o menos lo mismo. Aunque ellos dicen que es 1.7 para la aseguradora y 1.3 para la administradora de pensiones. Pero estamos hablando de que si el promedio es 2 salarios mínimos, ya no estamos hablando de 62.000 millones de pesos por administrar. No, Loli. Estamos hablando de 124.000 millones de pesos mensuales. O sea, esto es duro. Ahora, ¿qué más dice Fedesarrollo? Fedesarrollo dice que como estos cambios de dos regímenes, se puede eliminar el 1.5% de solidaridad. ¿No es cierto? Entonces, si tú pones 11,5 y te eliminan el 1,5, ya te vas a 3. Y dice que subir 2 puntos más las cotizaciones. Ellos la proponen. La proponen, o sea, llegar a un 15 efectivo. En este momento estamos en un 11,5 efectivo. Llegar a un 15. Yo tengo cálculos aquí, hechos con programas de computador, con bien hechos, donde ni subiendo al 18% los aportes reales, las pensiones son sostenibles. Puede que haya un errorcito pequeño, lo pongo a consideración del economista que quiera,
que lo rebatimos, pero ni con el 18% da. ¿Hay alguna otra propuesta de reforma pensional que se conozca o no? No. Básicamente eso. No, Las a ver, tres, esas yo- tres por ahora. Yo he querido participar en esta oportunidad para que la gente también piense que no podemos dejar que solamente ANIFE, Desarrollo, Asofondos y ellos vayan al Senado a proponer las reformas. Y por eso les decía a la gente joven, vea el programa, métase en la cabeza que tenemos problemas y que dentro de 30 o 40 años se van a encontrar con una pensión mínima. ¿Ustedes qué sacarían de cada una? ¿O ustedes qué propondrían? ¿Cuál es el camino correcto para...? Nosotros le hemos propuesto a Asofondos y desafortunadamente hasta el día de hoy no nos han dado respuesta a una comunicación que les enviamos en el mes de mayo, donde les dijimos que se sentaran con nosotros y nosotros les mostrábamos cómo podía ser más viable el sistema y cómo podíamos quitar tantas paradigmas que los fondos tienen. Tenemos que ser claros también que esto también obedece a políticas que emana el Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda nos clava cada vez que saca una resolución. Veníamos con la resolución 2555 del año 2010 y el honorable ministro de Hacienda, doctor Cárdenas, se le ocurrió sacar la circular 059 del 18 de febrero de este año, donde tiene unas cosas buenas, pero tiene unas cosas que nos acaban de matar. Bueno, ¿y qué piensan del nuevo ministro, Alberto Carrasquilla, que ya fue ministro? Frente a ese tema, frente al tema de pensiones. A ver. Sí, porque ya sabremos sobre él y después ya podemos saber qué es lo que cuál es el camino idóneo, porque... A ver, es que yo digo que uno desde el desayuno sabe lo que va a hacer al almuerzo. Entonces resulta que ¿qué tenemos que pensar? El doctor Carrasquilla es neoliberal, fue ministro de Hacienda del doctor Uribe, quitó la mesada 14, aumentaron la edad de pensión, etcétera, etcétera. Entonces uno ya sabe más o menos qué va a esperar de un neoliberal. ¿Por qué? Porque es que una reforma pensional, si él la va a proponer, tiene que tener en cuenta a la gente del común, no solamente a ANIF, a Asofondos, Fedesarrollo, la ANDI y todos ellos, porque todos ellos van a decir, no, pues cómo nos van a subir a nosotros la cotización, ¿qué es lo que hay que hacer? Si queremos que el sistema sea sostenible, hay que subir los aportes. Hay que decirle a la gente joven que trabaja, si usted quiere vivir bueno, empiece a ahorrar desde ya. No solamente, porque es que un 11,5 es muy poco. Yo le puedo decir a usted que hay países donde es hasta el 29% y tienen que cotizar 43 años. Y ni aún en ese punto, en Francia. Pero es que Francia es el país más existencialista del mundo. No, ahí sí yo pienso que Francia no cae aquí porque si algún país es asistencialista es ese. No, pues las empresas tienen que poner el 29% y nosotros entre empresa y empleado ponen el 29% y nosotros no ponemos el 11%. Ellos ponen 2 veces y media lo que nosotros ponemos como empleados. Bueno, Nacho, ¿y nuestro otro invitado qué piensa de Alberto Carrasquilla? Don Oscar Julián. A ver, yo tengo esperanzas y soy optimista porque estamos en otra época totalmente distinta a lo que le tocó en el año, entre el año 2002 y el año 2010. Yo he oído algunos planteamientos y tampoco puedo decir porque el presidente Duque tiene una mentalidad totalmente distinta en el manejo de las pensiones. Y él ha dicho y ha sido muy claro que no va a haber aumento de mesadas de edad en las personas y que la estructura sí se tiene que volver que el sistema sea rentable. Señores, ahora sí, porque el tiempo apremia, ¿qué sería lo ideal entonces? Primero lo que les comentamos de que hay que aumentar los aportes pasarlos a un 18 efectivo, como usted dice. Yo les decía a la gente. En este momento, cada vez que me descuentan, yo estoy pagando efectivamente, cualquiera de nosotros que estamos por nómina, estamos pagando el 11.5. No, usted paga el 4 y la empresa paga el 16, el 12. En total es 16. 16, 16 aparente. Aparente. Sí. Entonces, la propuesta que nosotros hemos estudiado y es decirle a los trabajadores, hay que pasar del 4 al 6. Muy bien. Aumentar un 2 punticos. 2 punticos. Y los empleados, eso sería el 50% de aumento para ellos. O sea, si tienes 4, el 50% es 2, te da 6.
y a los empleadores aumentarles el 33, que si es 12 puntos del 33 es 4. Entonces quedaría poniendo el empleado 6 y el empleador 16, eso da un total de 22. Quedaría un punto para solidaridad, serían 21, y 3 puntos para aseguradoras y administradoras de fondos de pensión, quedan los aportes reales en 18%. Y le digo, tampoco es que digamos no la que... veo. Y no la veo. Esa no es muy viable. Y No, pero no es viable por una razón. No. Es que los empresarios no Porque tienen esa más de organo- donde sacar plata. No, pero tienen, ¿no? Los tienen aporreados. Excúsenme. Yo le voy a decir a usted algo. Hasta el 2012, antes de la reforma tributaria del 2012, las empresas pagaban el 33% de impuesto de renta y complementarios Sí. y pagaban 18.5 adicionales sobre nómina, Los parafiscales. que eran los parafiscales Sí. y los aportes a la salud de los empleados. Sí. Resulta que el ministro Cárdenas le dio una vueltecita, retorció, y ahora las empresas ¿cuánto pagan? El 33% de impuesto de renta y complementarios. El 18.5% se perdió. Adiós, chao. Adiós. El ministro Cárdenas se los perdonó a todas las empresas del país. ¿O no será que lo camufló en otros impuestos? No. Porque los empresarios están No. quejando hablando No. del 65 para arriba. no. Por eso esa es la discusión, por eso la ley 170 que nos rechazó la honorable Corte Constitucional, que es la lucha que teníamos todos los pensionados, esa era la esperanza, porque era ganarnos unos puntos que son nuestros, porque a los empresarios sí se los pueden quitar. Vea, es que yo Y a nosotros, que estábamos pidiendo que nos dejaran en el 4, nosotros no, pero subieron hasta el 12. a ellos sí. Bueno, entonces ustedes me dicen hacer eso. Segundo punto. No sé qué más puede hacer, hay que pensarlo y O llegar sea, a... no hay más propuestas. No, yo pienso O que sea, hay que... subirlo hay al que- 18 efectivo. Vea, no, ¿Qué yo- más? Yo Hay- pienso... porque es que Subir hay- semanas. No, hay no, unas cosas... no. hay ¿Por qué unas- no subir semanas? Es Vea. que usted tiene que trabajar 25 años de su vida para lograr una No, jubilación, a a ver, 1.300. Yo subiría del régimen de ahorro individual de 1.150 a 1.300. Igualarlo con el régimen de prima media. Yo pienso que en Colombia, con la falta de trabajo digno y empresarial y de todo, decir que a la gente le van a subir las semanas es casi decir que no se van a pensionar. Yo pienso que es más bien tratar de que el gobierno se concientice en otras cositas. Hablamos de corrupción. ¿Cuánto se pierde? Más de los 40 millones que tiene que dar la nación para las pensiones anuales. Lo que pasa es que eso es una cifra aparente. Alguien se la inventó y dijo son 40 Son billones. 50, dicen que son 50. Dicen que son, pero no hay un documento ni un número, ni nadie lo tiene claro. Más o menos dice que son 38. Por eso, se dice, las cuentas claras son, 40 billones cuesta el sistema pensional, pero ojo, no, esos 40 tampoco es una verdad. Pues No lo dijo aquí cuesta la... 39, No, pero en pero realidad la- el gobierno le toca poner 11. 11 billones está no, poniendo no, el gobierno. no, Sí, no, lo dijo aquí la directora de Colpensiones. No, momentico, No lo es dijo. que ella te va a decir, momentico, es que de Colpensiones son 10 u 11. De Colpensiones. De Colpensiones Sí, solo. de eso lo dijo ella, de Pero Colpensiones. del Estado, del Estado, Del El Estado. Estado es el que son lo el aporta. resto. ¿Por qué? Porque los policías, Las fuerzas el militares. ejército, muchos maestros que no cotizaban. Los magistrados. Y muchos que no Porque están en Los otros regímenes congresistas. especiales. que son Muy bien. regímenes especiales. Bueno, Pero esos son los que se esas cobran. son- uno no esas tiene son- que pagar por los especiales. Pero esas son Hablemos las de lo de grandes- nosotros, de esas- los del común, de los de la calle. Pero eso lo estamos pagando todos. Todos los pagamos. Yo sé. Todos lo estamos pagando. Pero dígame usted que usted lleva trabajando 35 años. Yo trabajé 45 años. Aspiraba a tener una pensión digna. Yo era un funcionario con un salario supremamente alto, como muchos de los que hoy en día trabajamos. Y hoy en día usted goza de una pensión del 40%. Y usted, o un magistrado que trabajó 5 años, No, eso es se vergonzoso. sale a ganar 25 totalmente años o no, ahí sí 28 no hay años nada o que hablar, 28 sí. millones. Toda la Entonces, vida. ¿a dónde está el equilibrio La equidad. en en nuestro sistema? Y todavía lloran. Ahora, yo quisiera tocar un tema, que lo tocaron ahora, y es el siguiente. El Senado trató por la Ley 100 de perdonarnos a los pensionados el 8%
de aportes a la salud. O sea, nivelar. La ley 100 dijo que los pensionados que venían poniendo el 4 o el 5 se les subía al 12. Los independientes ponen el 12 y los trabajadores dependientes de las empresas colocan el 4 y las empresas colocaban el 8. O sea, todos poníamos el 12. Unos de forma directa y los empleados de las empresas ponían el 12 indirectamente. Ahora resulta que no, que los independientes siguen con el 12, los pensionados seguimos con el 12 y los empleados de las empresas que declaran impuestos de renta y complementarios no ponen sino el 4. Yo puse una tutela. Los que pagan salud privada, están fregados porque ponen 10 veces eso. No, es que no hay forma de cómo no la entonces yo le digo, yo puse una tutela reclamando el derecho a la igualdad en cuanto a aportes a la salud. ¿Y qué le dijeron? Una belleza. Resulta que cuando uno pone una tutela, ¿uno qué espera? Que le contesten es la causa por la que la puso. Claro, le reivindique su derecho. Sí, no. ¿Y cuál es la causa? La violación al derecho de igualdad en cuanto a aportes al sistema de seguridad social en salud en Colombia. Y entonces la empresa administradora de pensiones en la que yo estoy le dijo al juez, no, es que eso es un asunto económico. Y entonces el juez dijo, no, es que no procede, porque es que usted está pidiendo un asunto económico. Y las tutelas no son para asuntos económicos. Señores, se me agotó el tiempo. Este año no pasará, este año será de estudios. Probablemente a finales del año entrante podrán tener un proyecto. No pueden demorar tanto, Nacho, porque acuérdese, el principio del gobierno es cuando el gobierno tiene capital político para las reformas. No, está bien, pero no veo que la logre montar desde aquí a diciembre, no veo. Pero la veo para el segundo semestre del año entrante. Para el primer semestre del año entrante, no Nacho, la veo. Yo no creo que bueno, se estire tanto. Segundo, esto tendrá una época de transición. Me imagino que esto no va a coger que ya me van a coger a mí pues y me van a decir, no, que espera, le cambió. Yo que estoy ya a poquito. Pero le voy a decir otra cosa. También se las quitan a uno. Yo era de la transición. La Corte dijo, las personas que de la ley 100, y entonces si tiene 35 si es mujer o 40 si es hombre, está en transición, pero si se pasa para el régimen privado pierde la transición. Listo. Las personas que tengan más de 15 años laborando no pierden la transición. ¿Y en qué quedó la transición? En nada. Bueno. La transición no sirve y yo tenía más de 15 años y me la negaron. Que no sirve sino si usted se va a devolver al seguro, pues con pensiones, sí sirve la transición, pero si no, no. Señores, todo lo que estamos hablando aquí... Si usted puede averiguar como último punto, sí. Una de las cosas más preocupantes que está sucediendo en este momento son la cantidad de demandas laborales solicitando el retorno de los fondos privados a Colpensiones. Está disparado. Aún más, personas ya pensionadas. Claro. Sí. Personas ya pensionadas. Nosotros en la asociación prestamos la asesoría al que se va a pensionar y al que ya está pensionado. No les cobramos nada y les hacemos sus estudios. Pero privado... Nosotros manejamos los dos temas porque tenemos que hacer el comparativo para que la gente sepa en qué estado está, cómo queda y cómo va a quedar. Señores, las cartas están sobre la mesa. Ya tenemos 3 propuestas, tienen ustedes aquí, de diferentes agremiaciones, cada una muy diferente a la otra, bien complejo. José Fernando Gil nos dice, esto tendrá que salir rápido mientras haya capital político. Yo la veo difícil, es meterse con las pensiones de muchos colombianos y con el futuro de muchos colombianos. No veo que vaya a salir tan rapidito, pero que la van a hacer, Pero Nacho, tengan en cuenta que es que ya volvemos al gobierno de 4 años, ya no hay reelección. Entonces el gobierno que llegue tiene que bregar a sacar lo que vaya a sacar rapidito. Son muchas reformas las que debe hacer, pero lo que saque lo debe tratar de sacar a la menor brevedad. Sí, lo que pasa es que esta reforma en especial tendrá una cuestión política bastante contra. Sí, claro. No le va a gustar a muchos colombianos. Que vamos a estrenar algo que llamamos el Estatuto de la Oposición. Claro, también. Claro que la oposición, la propuesta también era bastante compleja. Lo que proponía Petro era más subsidio del Estado complejo. Correcto. ¿Esa cómo la veían? ¿Cómo veían ustedes la propuesta de Petro? Ay, María.
Y que de la base que Ay, tenía Dios iba a mío. sacar No, para vea, todos los colegios. Yo soy de las personas que digo, uno tiene que ser realista. Sí, claro. Uno no puede estar diciendo un montón de cosas que no son aplicables, que no son viables, que acaban con la economía del país. Uno tiene que pensar en que este país es para muchos años y es para los hijos nuestros, para los nietos nuestros. Y en eso hay que trabajar, que la reforma sea una reforma bien pensada. Y esa era la propuesta de Petro. ¿Ah? Esa era la propuesta de Petro. Pues le doy una píldora. Él esperaba tomarse 250 billones de pesos de los fondos privados para tirárselos en el gobierno, sabiendo cómo ha sido él de buen administrador. Entonces, ¿qué esperanzas podíamos tener los pensionados que tenemos el capitalito allá? Señores, vea. Si hace más de 30 años no nos responden por los 20 billones que tomó el doctor Carlos Ustedes Llero. quedan muy cordialmente invitados. Esperemos un poco que avance toda esta construcción, ¿sí?, de la reforma, y los volveremos a invitar. Muchas Entonces, gracias. les voy a meter aquí contraparte económica para que tengamos una cosa bien buena. Muchas gracias. Duber, ¿no ha pasado nada más? Nacho, no, nada. Bueno, Yasmín, no pasó extraordinario. nada más. Menos mal. Muy Lili, preocupados. Lina, Lili, José, no pasó nada más. Ya. A todos, feliz fin de semana. Estamos cansados, una semana larga. Pero José Fernando Gil, usted nos va a dar muchas noticias a continuación. Liliana ¿O va a ser Castaño. Liliana? Sí. Liliana Y Castaño, además muchas tiene una noticias a recomendación continuación. también. Me gustan las noticias de Lili, además una recomendación. recomendación. Tranquilos, que yo sé, ustedes se ponen tres trabajos. Yo sé, Lili, recomiéndeme. Bueno, es tu momento. Esta propiedad lleva 20 años seleccionando los mejores proyectos. Búscala el primero de cada mes en www.propiedades.com.co. Muy buenas noches y bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Como siempre, nosotros con la mejor información a nivel regional, nacional e internacional. Y comencemos porque 2 policías muertos y 1 herido es el balance que deja el ataque a una patrulla de la policía que se encargaba de custodiar las viviendas de las personas que habían sido desalojadas en el proyecto de Hidroituango. 2 uniformados muertos y otro herido dejó un ataque a la Policía Nacional en el corregimiento de Puerto Valdivia, Bajo Cauca antioqueño. Según el relato de las autoridades, el intendente y el subintendente de la institución asesinados estaban a cargo de la seguridad de las viviendas evacuadas por la contingencia de Hidroituango. En el mismo hecho, un patrullero de la policía resultó herido en un brazo, por lo que fue remitido a un centro asistencial. Se transportaban 2 señores uniformados, el señor intendente Alexander de Jesús Hernández Álvarez y el señor subintendente Rafael Steve Baldovino Muñoz, y otro uniformado, el cual se encuentra herido en este momento. Los 3 uniformados fueron atacados cobardemente desde la parte alta de la montaña cuando realizaban patrullajes para salvaguardar los elementos, los bienes de las viviendas de los habitantes de este puerto que se encuentran en los albergues en Valdivia. Según las autoridades, en esta zona del departamento hacen presencia miembros del ELN, disidentes del Frente 36 de las FARC, miembros del Clan del Golfo y los Caparrapos, quienes buscan controlar la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el microtráfico. Frente a la situación, la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia rechazó estos actos violentos y aseguró que la zona es de difícil acceso y muy complicada debido a los cultivos de coca. Aún así, se viene haciendo una inversión social importante. En este momento ya está el ejército allá, está la Policía Nacional, todo mirando con la alcaldía las circunstancias, son hechos que acaban de suceder, y la Fiscalía General de la Nación con inteligencia evaluando. Aún no tenemos conocimiento de quién lo hace y por qué, pero sí sabemos que, por ejemplo, cerca en Puerto Valdivia, en Raudal, hemos tenido situaciones complejas, que desde el día de elecciones el ejército ingresó y no hemos dejado la zona. Allá hay altos cultivos de coca, pero también tenemos inversiones muy fuertes en forma integral. Estamos haciendo placahuellas, estamos haciendo sustitución de cultivos voluntarios, se están haciendo granjas, estamos haciendo actividades económicas que podamos contrarrestar. En el municipio de Briceño se entregaron 3 disidentes del Frente 36 de las FARC, entre ellos se encontraba un menor de edad. Alias Dylan y alias Pablo.
Uno de estos sujetos es el que incineró el helicóptero en cercanías a la subestación de policía del Valle de Toledo. De esta forma queremos demostrarle cómo, gracias a la colaboración de la población civil, al trabajo mancomunado que con Policía Nacional y con Fiscalía estamos haciendo en una operación militar e interagencial, sobre todo el norte del departamento, la presión está llegando a que este residual poco a poco se vaya degradando. El alcalde de la ciudad de Medellín pidió que sean trasladados 3 cabecillas que según él ya habían sido capturados en la ciudad de Medellín y que se unieron para desatar todos estos hechos violentos que se vienen presentando en la Comuna 13. Las instrucciones para los últimos hechos de violencia que se han dado en la ciudad, especialmente en la Comuna 13 y alrededores, son instrucciones que vienen desde la cárcel, desde los cabecillas y líderes de esas estructuras criminales. Siguen delinquiendo desde la cárcel. ¿De qué sirven los grandes esfuerzos que se han hecho capturando a estos grandes líderes y cabecillas de estructuras criminales si desde las cárceles siguen haciendo lo que quieren? Ayer, de manera articulada con Fiscalía y con Policía, se ha pedido el traslado de estas personas de las cárceles. Alias Pesebre se ha aliado con alias Douglas, que están en Cómbita, y el otro que está, el Tom, en otra cárcel. Desde ahí están dando órdenes para generar guerra en diferentes zonas de la ciudad. Son 4 estructuras criminales que reciben órdenes de estos 3 jefes de estructuras criminales. Le he pedido a la Fiscalía, a la Policía, que los homicidios cometidos por esas estructuras criminales en los últimos meses, que han sido ordenados por esos líderes y jefes, les sean imputados. Y no cesa la violencia contra los conductores después del asesinato de un conductor de la ruta circular Conatra. Todos los conductores entraron a paro. Conductores de la empresa Conatra suspendieron su servicio comercial luego de que este viernes en la tarde uno de sus compañeros que cubría la ruta Calasanz-Boston 311 fuera asesinado desde un taxi. Uno así no trabaja bien, está uno tensionado. La víctima de 24 años fue identificada como John Sánchez y era conocido en su gremio como Pingüi. Los hechos se registraron cerca al lugar donde este jueves fue incinerado un bus de la misma compañía. Pues en este momento necesitamos seguridad para poder trabajar y que no vuelvan a ocurrir esos hechos lo que sucedió ayer. Esta crisis a la cual se ven enfrentados los conductores representa grandes pérdidas en sus ingresos. Eso le afecta al bolsillo a uno, a todo el mundo, al patrón y a nosotros como conductores, porque nosotros nos ganamos un porcentaje. Por ahora, las autoridades investigan quiénes serían los responsables de este crimen, mientras que las únicas rutas que continúan con su servicio habitual son las de circular Conatra. En el río Cauca fue hallado el cuerpo de un uniformado quien pertenecía a las autoridades del municipio de Yarumal. A este le habían hurtado su motocicleta hace algunas horas. La mañana de este jueves, las autoridades departamentales encontraron en el municipio de Caucasia el cuerpo sin vida del patrullero de la Policía Nacional, Víctor Manuel Beltrán González, quien lleva varios días reportado como desaparecido. El día sábado 7 de julio se conoce de la desaparición del señor patrullero Víctor Manuel Bertel González, quien prestaba su servicio en el grupo de la reacción en Yarumal. Él se desplazaba desde el departamento de Sucre hacia el municipio de Yarumal, luego de estar en descanso donde sus familiares. Ayer jueves fue encontrado el cuerpo sin vida en el municipio de Caucasia, a orillas del río Cauca, presentando impactos con arma de fuego. El uniformado se movilizaba por Tolú, en el departamento de Sucre, cuando había sido interceptado por un grupo de asaltantes con la intención de robarle la motocicleta en la que se transportaba. Ya tenemos un grupo de investigación correspondiente que está adelantando estos operativos para dar con los responsables del homicidio, que no quedará impune. La Gobernación de Antioquia informó que ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por información de la ciudadanía que permita dar con la captura de los responsables. La Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia tiene en alerta a algunos municipios, esto por la amenaza de más de 200 líderes. Mira, los municipios en alerta temprana básicamente están en el Bajo Cauca, en el norte y nordeste, y está San José apartado en Urabá. Es muy importante que están, por ejemplo, está Valdivia, está Tarazá, está Cáceres, Ituango, Briceño,
y San Pedro de Urabá. Y así se despliegan de acuerdo a las estadísticas donde están los defensores y las amenazas a estas personas. En este momento tenemos más de 200 líderes que estamos protegiendo y actualmente tenemos unos 83 que están con nosotros. Y nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con mucha más información. Regresamos cada 15 días. La Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Medellín visitará una comuna y un corregimiento, esto con el fin de hacer algunos arreglos ya sea en vías o en andenes. El programa Ruta de la Confianza con Presencia Total es una iniciativa de la Administración Municipal en la que busca intervenir en cada fin de semana, cada 15 días, una comuna distinta con todas las cuadrillas que durante la semana están trabajando en el mantenimiento de la ciudad, es decir, malla vial, jardines, parques, andenes, mantenimiento de zonas verdes. Todo este equipo de trabajo va a estar concentrado durante cada fin de semana, una vez cada 15 días en una comuna distinta, haciendo un barrido por esos puntos críticos de la ciudad y poniendo la ciudad bonita, haciendo que nos sintamos cada vez más orgullosos de la ciudad que tenemos. La Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín realizó una redada el día de ayer en Las Palmas debido a los piques que se vienen presentando en la zona. En total, 228 vehículos fueron sancionados. Como Secretaría de Movilidad seguimos totalmente comprometidos con los temas de seguridad vial. El día de ayer estuvimos realizando un operativo muy importante en la vía Las Palmas, especialmente para el tema de control a piques. Estuvimos con la Policía Nacional, varias de nuestras unidades de agentes de tránsito y tenemos unos resultados muy importantes. 201 comparendos a motocicletas, 27 comparendos a vehículos y más de 50 vehículos inmovilizados. Es el resultado contundente de este tipo de operativos. Por supuesto que los tendremos que seguir haciendo, continuaremos encaminados a la seguridad vial y que con esto logramos seguir reduciendo los incidentes viales y seguir salvando vidas, que es lo más importante. Desde el Consejo de Medellín se hicieron fuertes críticas a la dirección del ISBIMED. Aseguran que hace falta menos de 1 año y medio para que se acabe este mandato y no se está cumpliendo con el plan de desarrollo. El programa Ruta de la Confianza con Presencia Total es una iniciativa de la Administración Municipal en la que busca intervenir en cada fin de semana, cada 15 días, una comuna distinta con todas las cuadrillas que durante la semana están trabajando en el mantenimiento de la ciudad. Es decir, malla vial, jardines, parques, andenes, mantenimiento de zonas verdes. Todo este equipo de trabajo va a estar concentrado durante cada fin de semana, una vez cada 15 días en una comuna distinta, haciendo un barrido por esos puntos críticos de la ciudad y poniendo la ciudad bonita, haciendo que nos sintamos cada vez más orgullosos de la ciudad que tenemos. Los fraudes por compras con tarjetas de crédito están disparados en la ciudad de Medellín y en todo el país. Desde la Universidad de Antioquia se diseñó un programa para evitar estos fraudes hasta en más de un 90%. Desarrollamos un sistema para detectar fraude en transacciones electrónicas. Básicamente, el sistema lo que hace es evaluar cada transacción y establecer el riesgo que puede tener esta tarjeta, entregándole a quien está administrando el negocio pues una probabilidad de que esa transacción sea riesgosa, de tal manera que sea el de la persona del comercio quien tome la decisión. El software desarrollado utiliza pues técnicas de aprendizaje de máquinas y tecnologías de Big Data. Nosotros trabajamos con transacciones de los 3 o 4 últimos años que tiene la empresa, más de 16 millones de registros. Lo que se hace con estos datos es entrenar el modelo de detección de fraude y se alcanzó un nivel de certeza digamos, en las evaluaciones del 92%. Y nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresa José Fernando Gil con toda la información deportiva. Buenas noches, bienvenidos a los deportes en Cosmovisión Noticias. Etapa al embalaje en el Tour de Francia este viernes y no ganó Fernando Gaviria. Le salió rival, un holandés, quien ganó la última etapa en el Tour pasado. Fue el ganador hoy. Fernando Gaviria llegó de segundo. Este viernes Fernando Gaviria le ganó el sprint a Peter Sagan, pero no ganó la etapa, porque apareció un competidor más en esta modalidad. El holandés Dylan Groenewegen, en un estupendo embalaje, pasó la línea de sentencia en primer lugar. En 5 horas 43 minutos 42 segundos, Dylan se adjudicó el trayecto más largo del Tour de Francia, 231 kilómetros de recorrido plano, donde el antioqueño se ubicó en un buen lugar para enfrentar los últimos metros, pero solo le alcanzó para quedarse con el segundo lugar. Por su parte, Rigoberto Urán y Nairo Quintana se mantienen en el 7º y 27º puesto respectivamente.
Para este fin de semana los ciclistas afrontarán un trayecto plano antes de la jornada de descanso del lunes. Y se nos acaba el Mundial de Fútbol, ya van 62 de los 64 partidos, mañana 9 de la mañana, partido por el tercer lugar. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana la gran final entre Croacia y Francia. Este fin de semana regresan las emociones del torneo de fútbol más importante del mundo, con la disputa del tercer y cuarto puesto el sábado y la gran final el domingo. El banquete está servido. Inglaterra y Bélgica se medirán en busca del último puesto del podium. Es así como Fellaini, Hazard y Courtois tendrán que pasar por encima de los ingleses liderados por Harry Kane, quien hasta el momento ostenta el título de goleador de la cita orbital. El plato fuerte se vivirá el domingo. Francia y Croacia definirán el mejor equipo del planeta por los próximos 4 años, los cuales tienen entre sus filas a figuras como Luka Modric y Rakitic en los croatas y Mbappé con Griezmann para los franceses, por lo que la final de Rusia tiene las emociones garantizadas. Y así hemos llegado al final de esta emisión, pero como siempre los esperamos el próximo lunes con toda la información a nivel regional, nacional e internacional. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.